acompaña el señor Carlos Alpari con la conferencia La Revista y Manifiesto Mauta en Perú, diálogos e influencia con la revista de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos al señor Carlos Palmas, el cual es curador, crítico y filósofo del arte colombiano, graduado de maestro en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Colombia, máster y doctorado en Artes, Ciencias del Arte, Estética y Filosofía, Dirección de Arte de la Universidad Sorbona de París. Agradecemos la presencia aquí, señor Carlos, por presentar la invitación, que ustedes como público asistente, porque está acá cada sábado en este programa de formación. Todos sean bienvenidos, esperemos que esta mañana de hoy sea de mucho provecho de experiencia. Bueno, Luis, muchas gracias. No sé si estará bien el sonido, si me escuchan. Bueno, pues ante todo agradecer al Museo de Arte Moderno de Barranquilla por la invitación, al equipo del museo y por supuesto también saludar esta iniciativa del aula, que me parece que es un espacio académico de formación de público muy importante, ¿no? La tarea ahora, como comentábamos en ocasiones, es ardua y bueno, me parece que es muy interesante que una institución como esta, que ahora tiene una interesante exposición también en este espacio, abra este espacio de reflexión. El tema, dentro de esa idea del ciclo de conferencias sobre las vanguardias latinoamericanas, que yo comparto hoy con ustedes, tiene que ver con un interés particular sobre este periodo de la historia, que es la primera mitad del siglo XX, no solo en Colombia, sino también en América Latina, que conocemos como el afianzamiento, la consolidación del periodo moderno en Colombia. Eso ha sido muy interesante verlo desde esa perspectiva, porque casi siempre damos por sentado, sobre todo en el campo de las artes, que la modernidad comenzó en Colombia como en la década de los 50, 60. Entonces nosotros podemos hablar de diferentes modernidades, si pensamos en el aporte que hizo Marta Traba y la consolidación y el resurgimiento de varios museos de arte moderno en el país, pero la modernidad en realidad, una primera modernidad, digamos, comienza desde el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y lo que sería la primera mitad del siglo XX. Entonces es un momento que en ocasiones se ve como algo desconectado entre cultura y política, y cuando miramos de cerca nos damos cuenta que había una actividad cultural y política impresionante. Entonces es quizás nuestra falta de conocimiento al respecto que ha hecho que pensemos como una especie de premodernidad en ese momento, y por el contrario pues vamos a ver que sí hay un periodo moderno muy álgido. La charla entonces tiene por título La Revista Mauta y su manifiesto, diálogos e influencias con la revista Universidad. La revista Mauta es una revista fundada en el Perú en 1926 y la revista Universidad, si bien es un poco anterior a la revista Mauta, hay una especie de vaso comunicante entre los intelectuales que están escribiendo en la revista Universidad, que se edita en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y la revista Amauta en Perú, en Lima. Estas relaciones tienen que ver con un momento muy particular de un giro, digamos, cultural que ya comienza a notarse en toda América Latina, y sobre eso vamos a hablar ahora. Es esa perspectiva latinoamericanista, esa búsqueda de lo propio, que va a tener consecuencias, por ejemplo, como en 1928 en Brasil, con el movimiento antropófago, ¿no?, de Osvaldo de Andrade, y una serie de posturas alimentadas, por supuesto, con ese movimiento social y cultural y político mexicano de la Revolución Mexicana, impulsada por Vasconcelos. Entonces, hay una especie de movimiento muy fuerte cultural que trata de marcarse hasta cierto punto de lo que va a ser Europa, pero creando también unos ciertos diálogos, un va y viene con esa cultura europea. Son años, digamos, a nivel mundial muy interesantes, que nos interesará, digamos, mirar de cerca en este contexto, y esos años vienen atravesados por una efervescencia, digamos, tanto política y cultural.
Ustedes van a entender por qué mi pasión por esto. Yo lo uso, ahora lo comentaba también con un amigo artista, las bambalinas como pretexto para escribir, o sea, y así debemos tomar esta intervención, es como una especie de borrador, ¿sí? Por lo tanto, ustedes me perdonarán a veces las dudas, pero es un texto que estoy elaborando con ustedes. Yo aprovecho esto para mantenerlo de esa razón, es un verdadero pretexto. Tenemos que, si vamos a hablar de la revista Mauta, tenemos que hablar de este señor, José Carlos Mariátegui, un intelectual peruano muy importante para lo que va a ser el movimiento cultural y político tanto en Perú, pero también en América Latina. Este señor se hizo célebre siendo prácticamente un autodidacta, ¿sí? Y esto hay que anotarlo porque en este momento, si bien es cierto que las universidades y las escuelas están también en un movimiento muy fuerte, recordemos la gran reforma universitaria en Argentina de Córdoba, que va a generar un cambio también de lo que va a significar el ambiente universitario en toda América Latina, muy influenciado también por un primer momento lo que va a ser a finales del 19 la Universidad de La Habana, ¿sí? Es decir, las universidades juegan un papel fundamental, pero Mariátegui, por cuestiones, digamos, ya de orden personal y su propia historia, va a ser una especie de autodidacta, ¿no? Yo en ocasiones no suelo hablar mucho de las biografías, ¿sí? Porque creo que parecería que la vida del artista, o incluso en este caso del intelectual como Mariátegui, puede enturbiar o borrar un poco la obra, pero en este caso creo que es importante mirar algo de la biografía de José Carlos Mariátegui, porque curiosamente esa escritura vital, esa vida, esa biografía, si lo asumimos estrictamente en el sentido etimológico de lo que significa la biografía, esa escritura de la vida, va a ser clave para Mariátegui. Siendo, digamos, muy pequeño, él sufre un accidente que le lleva a tener problemas en una de sus piernas, y él va a ser, digamos, recluido durante varios años de su infancia en un hospital que va a ser, digamos, administrado por los franceses. El hospital se llama Hospital de la Santé. Y en esta clínica donde Mariátegui pasa sus primeros años de recuperación, además desconectado de sus amigos porque no puede ir a la escuela, va a ser un lugar donde él va a comenzar no solamente a aprender el francés en ese contexto hospitalario. Cuando yo supe esto de Mariátegui me pareció fascinante, pese a la crudeza, digamos, de la historia de un niño que crece un poco recluido del resto de la infancia de sus compañeros en un ambiente hospitalario, pero ese hospital, las enfermeras y los médicos, que además hablaban todo el tiempo francés, y de la mano de su hermana mayor, él comienza a interesarse de esta cultura europea. Y por supuesto le llegaban textos de primera mano que no se encontrarían quizás ni siquiera en una institución de educación pública a la que él pudo haber asistido, ¿no? Entonces, su proceso intelectual y educativo se va a dar en una primera instancia en un hospital, ¿sí? En un proceso de sanación. Esto yo trato de resaltarlo porque mi colega filósofo, que nos hemos encontrado en otros escenarios, en congresos de filosofía, sabrá que también me interesa mucho los asuntos del cuerpo y, por supuesto, su relación también con la danza y el pensamiento. Este gesto no es anodino, digamos, para un intelectual. Las ideas vienen atravesadas por lo que nos une al mundo, y en este caso es nuestro cuerpo. Entonces, lo de Mariátegui, en este primer caso, va a ser ese caldo de cultivo, esa relación al mundo, algo traumática, por supuesto, pero que va a generar ese primer acercamiento al mundo de las ideas. Eso es un primer hecho. Después, como hace parte de una familia donde el padre es ausente y solamente la madre tiene que hacerse cargo de esa familia,
Él tiene que trabajar desde muy pequeño, pero tiene ese problema, ese hándicap físico. Entonces trabaja como de asistente de cargamaletas y cajas en un diario, en un periódico muy importante en Lima. Y desde ahí él comienza a tener una fascinación y una relación con las letras. ¿Sí? Y por primera vez, sin anunciarle a los editores, él va a hacer un artículo, tiene 11 años, que se encuentra la precocidad también de este muchacho. A los 11 años hace un artículo bajo un seudónimo, además muy afrancesado, ¿sí? Que lo llama Augusto Le Chroniqueur, y filtra su artículo que habla de actualidades españolas. ¿Sí? Lo logra meter en la edición del periódico. Los editores después lo ven y dicen, pero ¿cómo así? ¿Quién es este señor? Y se dan cuenta que el artículo incluso es interesante. Y bueno, duró 2 años más antes de volver, digamos, a ser contratado ya como articulista y como periodista, y comienza a ganarse la vida de esa manera. Estos son los inicios, digamos, tanto profesionales, entre comillas, de Mariátegui, con ese basamento intelectual que pudo obtener en el hospital. Hay otro hecho que merece tenerse en cuenta, ya siendo él un adolescente, entre unos 15, 16 años, forma un grupo con amigos, un parche, con amigos más cercanos, y ese grupo de amigos ellos lo van a llamar colonialidad. Y ya con esto vamos a abrir un poco más el espectro y alejándonos un poco de la vida íntima, digamos, o personal de Mariátegui. Con este grupo, en su mayoría todos muy jóvenes, adolescentes, ya se están impregnando de lo que había pasado en México con esta revolución cultural y política de Vasconcelos, donde la educación tiene un lugar fundamental con la cultura. Recuerden todo el proyecto álgido del muralismo mexicano y por supuesto también lo que va a ser esa relación del pueblo con el poder político, eso que va a irradiar hasta cierto punto, influenciar el resto de América Latina. Un hecho que a mí me llamó la atención cuando me enteré de este hecho es que en alrededor de 1917, 18, hay una bailarina de origen ruso que está viviendo en Lima, sí, en el Perú. Y ella encuentra a estos jóvenes inquietos, intelectuales, pero sobre todo amantes de la vida, y decide esta bailarina hacer un eco a lo que ya había hecho Isadora Duncan en el cementerio Père Lachaise en París, que es hacer una danza a medianoche, ¿sí? En un cementerio. Esto era pues, algo raro ya en Europa, pero los artistas de vanguardia estaban explorando otros terrenos de expresión, no son los lugares tradicionales. Isadora Duncan hace eso en pleno apogeo también de la vanguardia europea, y esta artista rusa haciendo eco quiere hacer lo mismo en Lima, ¿sí? Pero además lo anuncian y por supuesto eso se sabe, los titulares de la prensa llaman a escándalo que una bailarina, la sitúan como entre comillas, se va a desnudar además en el cementerio a medianoche. Imagínense los años 20, no, de los años 10, la primera década del siglo XX, hoy nos escandalizaría, a nosotros no, pero digamos, en general si alguien escucha eso, haciendo una danza a medianoche, esos son, mejor dicho, ¿no? Profanadores, satánicos, etcétera, ¿no? Pero aquí había por supuesto, una provocación, pero al mismo tiempo había una especie de vamos a explorar otros terrenos de la plástica y la estética. Mariátegui hace parte de ese grupo de compinches con esta bailarina y la prensa publica esto y por supuesto las autoridades, tanto políticas y eclesiásticas, impiden la realización de este performance, diría yo, porque esto está muy influenciado con la danza contemporánea, pero también con las aventuras dadaístas y surrealistas, ¿no? Entonces, acá, primer síntoma es que Mariátegui, como la mayoría de sus amigos, ya está muy impregnado de lo que está pasando en Europa. Sí, los manifiestos dadaístas y surrealistas ya comienzan a tener eco en estas tierras, y por supuesto, esto va a ser un detonante importante para su cambio hacia la política. ¿Sí? Un hecho estético que no logra darse
va a generar una reacción por parte de Mariátegui frente a la política. Y desde ahí comienza a utilizar, digamos, su talento como periodista y como escritor para tratar de denunciar lo que él considera una sociedad pacata, conservadora, ¿no? Y comienza a criticar, indudablemente, a aquellos que impiden el desarrollo estético y artístico. Aquí, hasta ahora, digamos, este grupo de jóvenes están de una manera muy intuitiva, pues por supuesto, mirando lo que está pasando en el resto del mundo, y están tratando de crear su propia condición de personajes de vanguardia, porque ellos mismos se reconocen. Y esto es una característica propia de la modernidad, ¿sí? Ir adelante, ser unos personajes de vanguardia. En 1918, a raíz de este hecho, de esa prohibición, otro de los jóvenes que hace parte de ese grupo, que es muy cercano a la bailarina, es César Falcón, y deciden ellos montar y crear una de las primeras revistas que va a editar Mariátegui, se llama Nuestra Época. Se encuentra también el diseño de esta edición, y acá en este momento esto se va a convertir en una especie de tribuna política inicialmente y cultural para publicar lo que realmente no les permite publicar en otro lado, ¿sí? Entonces no nos dejan hacer las acciones, pero al menos vamos a contar nuestras intenciones. Y aquí este tipo de revistas van a estar inspiradas hasta cierto punto, aunque no de una manera radical, porque no hay inicialmente muchos artistas vinculados ahí, de la revista, por ejemplo, como o el libro del periódico La Revolución Surrealista, que ya André Breton había editado unos años antes en Europa, y otra serie de periódicos que los dadaístas utilizaban. Aquí hay que puntualizar algo. ¿Sí? Las ediciones, los periódicos y las revistas comienzan a tener mucho éxito hacia finales del siglo XIX. Bueno, con la Revolución, Gutenberg, un siglo antes, ya tenía con la imprenta un momento álgido de destruir las ideas, pero acá en el siglo XIX y comienzos del XX, los periódicos y las revistas cobran un auge impresionante, ¿no? Y la familia de Mariátegui va a estar muy cercana a esta idea de la imprenta, es decir, ser de vanguardia en este momento es estar cerca de la tecnología, y estar cerca de la tecnología es estar cerca de las máquinas impresoras en una primera instancia, ¿no? Porque esto es también muy importante. Por una parte, podemos insistir en eso porque nos permite divulgar lo que nosotros pensamos sin ninguna censura. No hay que pasar por el director de un periódico, sino que nosotros, grupo de amigos, vamos a imprimir lo que realmente nosotros queremos. Al mismo tiempo, pues des en cuenta las fechas, ¿no? Pues ya la Revolución Rusa también ha pasado, y estamos en pleno momento, ya al final, digamos, de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, que es un momento álgido donde el mundo en general se horroriza por lo que es la guerra. Y en esta revista, en Nuestra Época, en 1918, ya Mariátegui toma partido por lo que es el fin del conflicto bélico, y hace un artículo muy fuerte contra el militarismo, lo que significa realmente la guerra. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque el desarrollo del arte moderno está muy vinculado al conflicto bélico. André Breton, yo creo que, bueno, es una hipótesis compartida por varios historiadores, él hace del arte una especie de, entre comillas, terapia, ¿no? Porque él es médico, enfermero, y él tiene que ir al frente de batalla, y pues Max Ernst también, ¿no? O los dadaístas que se encontraban en el Café Voltaire en Zúrich, en un momento dado tienen que irse a combatir cada uno por su país. Eso es una tragedia, ¿sí? Pero el arte se va a impregnar de eso de otra manera también, de ese momento álgido. Acá, digamos, ya hay una toma de conciencia, y Mariátegui va a escribir entonces un artículo muy fuerte contra el militarismo, y comienza a tomar partido por aquello que era muy frecuente en esa época y muy común,
es que la mayoría de intelectuales sienten una cierta aproximación hacia lo que es la Revolución Rusa y por supuesto la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces el socialismo comienza a ellos a interesarles, y en este artículo contra el militarismo le va a crear grandes problemas por obvias razones a Carlos Mariátegui. Hay una dictadura que comienza a instalarse en ese momento y por supuesto los militares no aceptan un artículo de ese tono. Entonces reprimen la salida de ese primer libro sobre el socialismo y además ya Mariátegui, teniendo todavía problemas de su infancia con su pierna, sí, es un minusválido, digamos, pero aún así los militares lo atacan en su propio lugar de elección. Y eso va a crear una especie de fraternidad con amigos muy cercanos a él y van a fundar un periódico, digamos, más independiente, pero esta vez mucho más político y más agresivo, que se va a llamar La Razón, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hasta este momento Mariátegui está muy influenciado por el trabajo, digamos, de editor y de periodista. Eso es interesante para entender por qué Amauta, ¿sí? Y por eso nos hemos detenido en digamos, en esta arqueología de la vida intelectual de Mariátegui como editor y como escritor. Y él está al frente de esas revistas, las crea y las funda, y también escribe activamente en ellas, ¿no? Entonces aquí aparece con un libro y también unos fragmentos del diario de La Razón. Ese periódico, La Razón, el mismo título ya es bastante interesante, ¿no? Porque está apostando a lo que significaría algo que los socialistas van a defender, es decir, frente a la barbarie lo único que queda es la razón, ¿no? Y aquí hace eco ese famoso grabado de Goya, ¿sí? El sueño de la razón produce monstruos, ¿sí? Es decir, interpretando a Goya, que hace este grabado también en un momento álgido de la guerra, de la invasión de las tropas francesas napoleónicas a España, Goya en última está criticando es la falta de razón del ser humano que se manifiesta en la barbarie y en la guerra, ¿no? Entonces acá por eso estos intelectuales le apuestan a una visión pacifista y por supuesto también de crítica de lo que ellos consideran lo irrazonable del mundo. Por eso el título del periódico es muy interesante, La Razón, ¿no? En ese mismo año, eludiendo ese golpe de Estado, surge un presidente, Augusto Leguía, y va a ser un presidente en un primer momento que va a estar casi que impregnado de una visión liberal, y los estudiantes van a sentirse muy cercanos a sus ideas. De hecho lo van a llamar el gran maestro de los estudiantes, ¿no? Sobre todo los estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima. Pero rápidamente este señor, bueno, fue uno de los que más gobernó a Perú en esos años, 11 años estuvo en el poder, ¿no? Y rápidamente pues él comienza como a ceder a la presión de lo que Mariátegui va a llamar la presión imperialista y a ceder y a pedirles grandes préstamos a los Estados Unidos. Esto va a ser criticado en el periódico La Razón por el propio Mariátegui, que hace parte de esos jóvenes estudiantes que veían en este señor una especie de esperanza, digamos, nacional, ¿no? Antes de esto, pues, él lo que hace, sabiendo que quienes están detrás del periódico de La Razón son pues, personajes muy brillantes, decide enviarlos a Europa, ¿sí? Los encuentra un poco incómodos con lo que están publicando y les dicen, bueno, jóvenes, ustedes ya están haciendo como mucha bulla con sus textos, váyanse a Europa a darse un paseíto por allá, ¿sí? Entonces realmente es una especie de exilio forzado, ¿sí? Los saca del país a sus dos amigos, César Falcón y a Carlos Mariátegui, y este viaje va a ser muy interesante para Mariátegui, porque él va a llegar a una Europa que sale de la Primera Guerra Mundial, una Europa pues también convulsionada, que intenta recuperarse de ese momento de la Primera Guerra Mundial, y llega a Italia, donde Italia está en un momento álgido también muy político, como el resto de Europa, como España, ¿no? En España pues está consolidando en los años 20
lo del movimiento falangista, ¿no? Pero al mismo tiempo el que va a permitir que Primo de Rivera, por ejemplo, llegue al poder es un dictador español. Y en España también, es decir, y en Italia, lo que es un pensamiento nacionalista, y ahora hacemos un gran paréntesis, comienza a generarse tanto en Europa como en América Latina, con unos puntos de diferencia, y aquí yo voy a permitirme leer solamente unos fragmentos de un texto que publicamos hace ya unos cuantos años, se llama La Bachué de Rómulo Rosso, un ícono del arte moderno colombiano. ¿Sí? Y yo quería también traerlo a colación porque este texto lo hicimos con un maestro mío, pues, Álvaro Medina, muy conocido por ustedes, barranquillero, ¿no? Y un discípulo nuestro que creo que va a ser parte también de esta serie de conferencias, Cristian Padilla. Y digamos, ahora todos colegas, ¿no? De otro lado, entre docentes y estudiantes. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque La Bachué de Rómulo Rosso es el título de una escultura. Álvaro Medina la encontró aquí en Barranquilla, ¿no? Y esta escultura se hizo en París en 1928, hecha por un artista de vanguardia que va a estar influenciado, ahora ustedes entenderán por qué me detengo acá un poco, con el movimiento que une a América Latina y que más tarde Carlos Mariátegui va a poner en marcha. De hecho, en Colombia hubo un movimiento de artistas que se llamaron los Bachué, a partir de esta escultura. Esta escultura fue perdida durante mucho tiempo, se expuso en la Feria Internacional de Sevilla y después desapareció. Y Álvaro Medina comenzó como a rastrearla porque hacía parte de unas preocupaciones históricas, a ver dónde diablos estaba esa escultura, y buscó a los descendientes de Rómulo Rosso, que estaban regados entre Europa y México. Y algunos decían, sí, nosotros hemos visto fotos, creo que la escultura está en Sevilla, otros decían, no, de pronto está en París, de pronto la tenía Eduardo Santos, porque Eduardo Santos en Colombia fue uno de los grandes mecenas en esa época que apoyó a estos artistas, tampoco estaba por ahí. Y un poco frustrado regresa Álvaro Medina y muy cerca a su casa aquí en Barranquilla le encuentra la escultura, partida en dos además, porque para traerla de Europa la habían partido en dos, se echa en mármol, en granito negro, es como del suelo hasta acá, más o menos tiene esta altura. Y es una pieza interesante que hoy reposa en las manos de este coleccionista que les mencionaba, que se llama José Darío Gutiérrez, quien nos propuso hacer el libro alrededor de esta escultura. El artículo que yo publiqué acá se llama La Bachué, una diosa chicha en el apogeo del nacionalismo. Y el nacionalismo, como les decía, por eso hacía alusión a esto, y aquí cierro este pequeño paréntesis de introducción al libro, hace parte de ese momento álgido de América Latina y Europa, con unas diferencias y puntos en comunes. La idea de nación, aunque es una cuestión del siglo XIX, va a tomar muchas fuerzas en este periodo, digamos, moderno. La búsqueda de una lengua nacional, la búsqueda de símbolos nacionales. Pensemos en el siglo XIX, la bandera de Ricaurte se convierte en la búsqueda de un símbolo nacional de Colombia. Después Núñez y Caro van a tener una idea del Estado-Nación centralista, pero es una idea que funciona, conservadora, pero que es una idea también que funciona, y van a tratar de buscar esos símbolos de lo que es nación, y eso va a ir cambiando con la época hasta el momento de Mariátegui, donde la idea de nacionalidad y nación va a venir marcada por otras preocupaciones. Y en Europa está sucediendo otra cosa. Entonces un personaje como este filósofo Benedetto Croce, italiano, va a ser una influencia clave para Mariátegui. La filosofía de la historia que va a elaborar Benedetto Croce y su tratado de estética, muy influenciado por un filósofo romántico como es Hegel, va a generar en este personaje que en un primer momento va a sentirse cercano a las ideas de Mussolini, pero después se distancia por obvias razones, y este pensamiento sobre historia y estética va a ser clave para el proyecto político y cultural de Mariátegui, y para entender también por qué Amauta es fundamental. Historia, porque en últimas reconocerse moderno es reconocerse heredero de una tradición.
Pero para un latinoamericano como Mariátegui, ¿cuál es la tradición? Se pregunta. Claro, soy peruano, influencia hispanista, influencia francesa, al menos culturalmente, así la haya tenido en un hospital de sanación. Pero, ¿qué significa ser peruano? Dice él, ¿no? ¿Qué sería eso? Y se da cuenta que hay una parte de la peruanidad que ha sido como silenciada, y es esa parte indígena muy fuerte. Entonces él comienza a tratar de ver qué es eso de ser peruano, y por supuesto se da cuenta que el componente peruano de lo indígena está como relegado a un segundo plano. Entonces la historia y la estética de Benedetto Croce, por ejemplo, va a ser uno de los personajes importantes en Turín, donde va a vivir Mariátegui. Al mismo tiempo, Mariátegui asiste a algo en Turín, y es a cierta efervescencia política y social. Las grandes manifestaciones de obreros en Turín van a ser importantes para él. Ve mucha gente manifestando en huelgas, y esto lo impresiona a él bastante. Por supuesto, las ideas socialistas de la Revolución Rusa ya están también, digamos, regándose por todo el mundo, ¿no? Ustedes ya saben el principio propio de la Revolución Rusa, y él se encuentra con un contemporáneo, porque es casi contemporáneo a él, tiene prácticamente la misma edad, que es Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci va a ser un socialista convencido, y va a crear el Partido Comunista Italiano, lo va a consolidar, ¿no? Entonces esto nos da una idea de cómo Mariátegui, asistiendo a esto, pues se da cuenta que hay un movimiento cultural y filosófico muy importante en el caso de Benedetto Croce, que dice, hombre, la estética y el arte es fundamental para la cultura. Y por otra parte se encuentra con Antonio Gramsci, que es un gran, digamos, ideólogo político marxista, quien para él también la historia es fundamental, y él va a acuñar algo que es clave, una noción que es importante para el pensamiento gramsciano, es la hegemonía cultural. ¿Y qué es esto de la hegemonía cultural? Esto aquí resuena con Benedetto Croce. La hegemonía cultural, va a decir Antonio Gramsci, él lo ve como una especie de caldo de cultivo para la ideología, donde particularmente en el mundo capitalista hacen que las cosas estén así, ¿no? Y que no cambien. Esto es como una especie de síntoma de sintomatología que él va a encontrar en el mundo capitalista. Y para ello dice, pues hay que actuar en esa especie de hegemonía cultural, que es una especie de consenso, diríamos hoy, en términos rancerianos, y habría que darle un giro a esa hegemonía cultural. Aquí ustedes ya pueden ver cómo Mariátegui va a darse cuenta de algo. Dice, donde hay que actuar, o el mundo que me interesa a mí es el mundo de la cultura, dice Mariátegui. Está muy cercano, por supuesto, a lo que ya Vasconcelos está haciendo en México, uniendo educación y cultura con un proyecto político. Y, por supuesto, las condiciones en Perú pues, son completamente distintas, y es ahí donde él decide regresar después de haberse casado allá y haber tenido, digamos, varios hijos. No logra ir a Rusia porque, pues, no, como la mayoría de intelectuales, y el caso de César Vallejo, también contemporáneo de Mariátegui, si logra ir a Rusia, todo el mundo quiere ir a conocer lo que es Rusia, ¿no? Breton, acuérdense, en el manifiesto surrealista, cree todavía en el socialismo ruso, etcétera, etcétera. La mayoría de artistas de vanguardia, salvo Marinetti, se inclinan, digamos, al socialismo. O digamos, todos los artistas de vanguardia se creen políticos en ese momento de la historia. Ser artista de vanguardia es ser un artista político, ser un intelectual de vanguardia es ser político. Eso va a cambiar con el tiempo, por supuesto, pero en estos años de la historia eso es fundamental entenderlo así. Regresa entonces a Perú y va a dirigir una revista que se va a llamar Claridad. Más que revista, es un periódico, un folletín que se edita más por ciertas centrales obreras. Y ahí él comienza a hablar ya de lo que significa esa idea de la búsqueda de lo propio. Y
hay un artículo muy importante en la vida intelectual de Mariátegui, muy citado, al menos muchas veces, se llama Peruanicemos al Perú. ¿Sí? ¿Qué significa eso de peruanizar al Perú? Y esto es muy interesante porque para él la idea del nacionalismo, ¿sí?, va a tener fuertes consecuencias frente a lo que hoy sería esa cuestión de los estudios culturales y postcoloniales, ¿no? Es decir, aquí ya hay una postura anticolonialista, ¿sí?, lo que Mariátegui va a llamar el colonialaje. A mí me gusta mucho ese término porque no es solamente lo colonial o el colonialismo, sino el colonialaje es como un entramado, ¿sí?, como un andamiaje difícil de desmontar, dice Mariátegui, como lo van a decir la mayoría de intelectuales en América Latina en este momento. No olvidemos Osvaldo de Andrade con el Manifiesto Antropófago en 1928. ¿Sí? ¿Qué hace la antropofagia en Brasil? Dice, claro, pues somos subalternos, somos colonizados, pero vamos a devorar esas influencias foráneas, las digerimos y Tarsila de Amaral, por ejemplo, esta gran artista brasilera, su obra es consecuencia de esa postura anticolonial, diciendo somos consecuencia europea, pero también hay unas mezclas, ¿no?, africanas, indígenas, ameríndias, y eso somos nosotros. Entonces, por primera vez hay un reconocimiento importante de lo que significa el origen y quiénes somos. Un origen muy difuso, porque viene de varias orientaciones, pero eso comienza a dar una idea muy sólida de lo que significa, digamos, esa visión de la búsqueda de lo propio. Yvonne Pini, una colega historiadora, quien ahora es editora de la revista Nexus, bueno, ahora ya hace un buen tiempo, ella, dentro de sus investigaciones, ella tiene un libro muy interesante que se llama Búsqueda de lo propio, que fue editado por la Universidad Nacional y también por la Universidad de los Andes. Yvonne Pini dice lo siguiente, voy a leerla textualmente en una de sus citas. En México, dice, recordemos las reflexiones de Vasconcelos, quien identificaba la idea de nacional con original, distinto y diferente. El artista latinoamericano no podía limitarse a repetir lo que otras escuelas habían hecho. Debía crear un espacio de pertenencia. En su libro de Vasconcelos, La raza cósmica, escrito en 1925, sí, Vasconcelos escribe un libro que va a influenciar mucho a los intelectuales en América Latina. ¿Sí? La raza cósmica dijo lo siguiente: nosotros nos hemos educado bajo la influencia humillante de una filosofía ideada por nuestros enemigos. O sea, que hay una especie de postura muy fuerte frente a lo que significa la influencia europea. Si se quiere, de una manera sincera, pero con el propósito de exaltar sus propios fines y anular los nuestros. De esta suerte, nosotros mismos hemos llegado a creer en la inferioridad del mestizo, en la irredención del indio, en la condenación del negro, en la decadencia irreparable del oriental. La rebelión de las armas no fue seguida de la rebelión de la conciencia, ¿no? Hasta aquí la cita de Yvonne Pini citando a Vasconcelos. Esta cita es muy interesante porque ese peruanicemos al Perú, aunque es anterior al texto de Vasconcelos, demuestra algo, ¿sí? Ya hay una toma de conciencia de lo que significa lo nuestro. Traducido, y eso lo vamos a ver en algunos artículos de la revista Universidad, en lo que van a llamar los jóvenes intelectuales de esa época, como Germán Arciniegas, la defensa de la soberanía nacional. ¿Sí? Y la defensa de la soberanía nacional pasa por la defensa de los recursos nacionales, por la defensa de la cultura nacional y por la constitución de esa cuestión de la nacionalidad, que se va a hacer frente a una idea de la intromisión, dicen estos jóvenes en ese momento, imperialista. Esto es muy curioso, yo hablo en esos términos porque son los términos de la época, hay que situarlo de esa manera para entender también qué pasa en ese instante, ¿no? Otra nota tomada de
de un texto de Ivonne Pini, pero esta vez de otro que se llama Fragmentos de memoria, los artistas latinoamericanos piensan el pasado. Hay algo interesante acá, entonces, como hay una búsqueda de esa identidad nacional, hay un intento de crear esa historia nacional. No se olviden que en esos términos de que hablamos de Benedetto Croce, incluso de Gramsci, la historia es importante. Y para estos jóvenes es importante comenzar a ver cuál es nuestra historia, que no se había contado. ¿Sí? Había una cierta historia narrada a nivel de los... El bicentenario de la independencia en 1910 trae un movimiento artístico importante en Colombia, ¿sí? Como para ir hilando fino y creando relaciones. Y hay un gran, digamos, encargo de una estatuaria nacional para conmemorar a los grandes héroes de la independencia. Pero esa estatuaria es encargada a artistas extranjeros, ¿no? El Bolívar de la Plaza de Bogotá, de la Plaza de Bolívar, la hace Tenerani, un escultor italiano. El Sabio Caldas, que está en la plazoleta de las Nieves en Bogotá, la hace un francés, ¿sí? Marcel, ahora se me escapa. Es decir, nuestros artistas no están en capacidad de hacer grandes obras de arte, ¿no? Eso es lo que se pensaba, sobre todo obras de arte público, ¿no? Un Marco Antón Mejía comienza como tímidamente a ocupar ya cargos y hace algunos trabajos, ¿sí? Un Francisco Cano también, pero eso todavía no son considerados como grandes artistas. Una escultura de Francisco Cano hecha en Núñez, por ejemplo, que está en el patio central del Congreso en Bogotá, fue muy criticada por su modernismo, ¿no? Entonces estos artistas como que no se les daba la vitrina para hacer grandes obras de arte, entonces todos eran de afuera, y es acá donde Colombia comienza a gestarse ya algunos artistas como Rómulo Rosso, que él trabajaba en donde, un tipo muy hábil, que no había pasado por escuela alguna, porque nuestra Escuela de Bellas Artes, aunque ya en Cartagena y cerca se había fundado una por el propio Núñez, y también en Bogotá se estaba gestando una por Urdaneta, Alberto Urdaneta, no había una escuela de artes en realidad. Y Rosso, ya en los años 10 y 20, casi en esta misma época, Mariátegui está haciendo esto, trabaja en el cementerio, primero porque se gana la vida, esculpiendo lápidas funerarias, y que las grandes familias le hacen encargo a él para que haga un mausoleo. Entonces él tallaba piedra en el cementerio. Esa era la escuela de este primer escultor, ¿no? Y es aquí donde hay una conciencia, digamos, de un talento nacional, y comienzan estos artistas a irse a Europa. En nuestro caso, un personaje liberal como Eduardo Santos, el hermano de Calibán, ese otro intelectual que también escribía en el periódico El Espectador en un primer momento, ellos van a patrocinar a estos jóvenes artistas, van a ser mecenas de estos artistas, y les dicen: no, usted tiene que irse a Europa, ¿sí? Para aprender, digamos, lo que está sucediendo en el mundo del arte. Pero entonces mencionaba esto para entender que la búsqueda de lo latinoamericano, haciendo eco a Ivonne Pini, tiene que ver entonces con una corriente de esa búsqueda de lo nuevo, y lo nuevo viene atravesado por esa tradición histórica del pasado. Entonces veamos qué dice Ivonne Pini. Dice: la idea de lo propio, que es esa búsqueda de lo nuestro, se repite insistentemente en América Latina en la década del 20 y el 30 del siglo XX. Hacer un arte propio, un arte raizal, recuperar lo propio, fueron frases recurrentes en todos los manifiestos artísticos del continente. La noción de modernidad estaba aquí también impregnada de la noción de nuevo. Esto, digamos, es propio de los movimientos de vanguardia. Todos los movimientos de vanguardia hacían eso, la búsqueda de lo nuevo. Pero en los países de la región, esa idea de novedad llegó marcada por un fuerte sentido de autoafirmación. De allí que lo nacional se empieza a pensar desde el reconocimiento a la significación que estaba implícita en lo cotidiano, lo popular. Atención a esto, porque esto es muy importante, al menos en nuestro contexto. El lugar, como se dice, si se encontrara un espacio que se había mantenido alejado de la realización artística.
Y lo popular en nuestro contexto va a estar muy cercano a esa idea, en el caso peruano, más fuerte de lo indígena. Entonces, por primera vez, la gran cultura comienza a interesarse en la cultura popular. Ahora que hay una exposición aquí, que yo no dejo de echarle flores al Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Nicky de Sanfar, en otro contexto, por supuesto histórico, se impregna mucho de la cultura popular para hacer este tipo de obras, ¿no? Álvaro Barrios es muy conocido también por ustedes, bueno, hace su obra a partir de esta noción de lo popular. Pero eso es gracias también a, digamos, a esta aventura moderna de comienzos del siglo XX, donde lo popular es clave importante de inspiración artística, digamos que antes no tenía ningún valor en este momento, ¿no? Entonces es así donde ya Mariátegui y su familia deciden crear en 1924 una editorial que se va a llamar Minerva, el nombre también haciendo alusión a esta diosa, ¿no? Y Minerva va a publicar varios textos, traducciones, libros también muy importantes, pero va a ser el lugar, digamos, el laboratorio de esta revista Mauta. Me disculpan, yo lo hice adrede, yo había comenzado por acá, porque es el título de nuestra charla y es lo que nos reúne a nosotros, pero me parecía muy importante mirar ese contexto y esos antecedentes, porque es uno de los reclamos que yo tengo. Yo no soy historiador, ¿sí? Soy teórico del arte y de la cultura, pero es uno de los reclamos que hago en ocasiones a mis colegas historiadores que tienden a coger, ¿sí?, como los hechos históricos y descontextualizados completamente de ese contexto histórico. Para mí el contexto es muy importante en ese sentido, digamos, me reclamo un poco también de esa tradición de Mariátegui, ¿no? Es decir, la historia y el contexto es importante para entender al menos por qué una revista como esta surge. Entonces ustedes han visto, Mariátegui lleva este proyecto cultural ya muy grande. El nombre de la revista también es una apuesta, ¿no? Amauta, en ese quechua antiguo, significa maestro, y los amautas eran maestros que enseñaban a una élite que era la familia imperial muy cercana al Inca, ¿no? ¿Y enseñaban qué? Pues enseñaban los grandes valores de la cultura, digamos, incaica. Entonces acá ya hay una apuesta heredada de esa relación con Croce, su viaje a Europa, sus propios antecedentes, su cercanía en el hospital con los franceses. Él se da cuenta que la educación es importante y por eso la revista va a tener esa función educativa y se va a llamar Amauta, ¿no? Maestro. Y Amauta, de hecho, aquí en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, se edita una revista que se llama Amauta, o se editaba, yo no sé si aún sigue, ¿cierto? Totalmente vigente, está en la Facultad de Ciencias Humanas. Sí. Es una revista que tiene un corte hacia las ciencias sociales y humanas, pero se quiere inclinar más hacia la filosofía. Sí. Yo soy en el grupo Amauta, pues recientemente incluso, pero sí, incluso no sé hasta qué punto la gente sabe eso. Sí. Él es el del nombre, le suena raro, pero no, de pronto no lo vinculan con esos antecedentes. Pero sí, la revista se publica y está indexada a Conciencia, etc. Sí, sí, es una excelente revista. Y en Costa Rica hay otra, digamos en América, yo pues, que conozco esas dos, que hacen como eco, al menos en el nombre, y bueno, leyendo lo que hay ahí, también de pronto el proyecto que creó Mariátegui. Algo que es fundamental de esa herencia, digamos, en su cercanía a Benedetto Croce y también a Gramsci, es el mundo de la cultura y el arte, que esta revista va a tener un lugar fundamental, ¿no? Entonces invita a un artista, ¿sí?, para hablar e ilustrar también la revista, y comienzan por aquí circularon grandes intelectuales tanto del mundo entero como latinoamericanos, ¿sí?
¿sí? Y escribían constantemente, algo que me sorprende porque en esta época, claro, ustedes se imaginan el trabajo de imprenta, pero además que las revistas circulen, no internet hace que esto circule con relativa facilidad. Pero tanto en Bogotá o en otros lugares, las revistas que se hacían acá en Colombia, los periódicos acá en Barranquilla, bueno, en fin, la información circulaba de una manera impresionante y la gente estaba escribiendo, pero a diario prácticamente. ¿Sí? Una anécdota es Eduardo Solano en la revista Universidad, en esta misma época. Da una charla en Tunja sobre la melancolía indígena y al día siguiente ya está publicada en la revista. ¿Sí? Yo digo, esta gente que tenía, fíjense, yo utilizo esto como pretexto, no tengo el tiempo, espero sacar el artículo, no sé cuándo saldrá, ¿sí? Pero no, yo no digo, ¿cómo hacía esta gente para realmente escribir de esa manera? Claro, son artículos muy cortos, densos, pero esa era la función, ¿no? Algo periodísticos, pero las conferencias habían publicado. Entonces, Amauta, Doctrina, Arte, Literatura y Polémica. El título es bastante interesante y aquí ya veamos qué es lo que dice el propio Vasconcelos referente a eso. Perdón, María T. La presentación de Amauta se hace en Lima en 1926, que ese es el primer año de la revista. Esto dice María T. Esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente, cada día más vigorosa y definida, de renovación. A los autores de esta renovación se les llama vanguardistas, socialistas y revolucionarios. Ellos se creían de esa manera. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas, pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima y mancomuna: su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. Sí, aquí hay una creencia de que ellos tienen una tarea, digamos, importante de construcción, digamos, de esa idea del Perú. La inteligencia, la coordinación de los más volitivos de estos elementos progresan gradualmente. El movimiento intelectual y espiritual adquiere poco a poco organicidad. Con la aparición de Amauta entra una fase de definición. Amauta ha tenido un proceso normal de gestación, dice él. No nace de súbito, por eso yo quería mostrarles un poco esa genealogía, ¿no? Es decir, no surgió así por generación espontánea, sino que hay todo un proceso. Yo vine de Europa con el propósito de fundar una revista, decía él. O sea, ya venía su regreso al Perú, dejando inicialmente a sus hijos. Era algo también curioso, ¿no? Porque él, cuando se va a Europa, deja a su hija chiquitita, después se va a Italia, se casa por allá y deja 4 hijos, ¿no? Y regresa un poco alucinado, convencido de que tiene una función casi mesiánica, ¿no? Y de crear esa revista, ¿no? Al mismo tiempo, estábamos acá. Yo vine de Europa con el propósito de fundar una revista. Dolorosas vicisitudes personales no me permitieron cumplirlo, pero este tiempo no transcurrió en balde. Mi esfuerzo se ha vinculado con el de otros intelectuales y artistas que piensan y sienten parecidamente a mí. Hace 2 años esta revista habría sido una voz en tanto personal. Ahora es la voz de un movimiento y una generación. Por ahí va a pasar entonces César Vallejo, ¿no? Mariátegui va a escribir sobre uno de los primeros textos de César Vallejo, ¿no? Los Heraldos Negros. La revista va a hablar de cine, va a hablar de política, por supuesto, va a hablar de pintura, va a hablar de literatura, ¿sí? Comienza realmente a mirar, pero también lo que están haciendo la gente contemporánea. Intentan también revitalizar algunas visiones de la historia para intentar escribir la historia, ¿no? Entonces, uno de los textos que a mí personalmente me interesaba mucho es uno que rescata un poco la figura en la cual algunos historiadores peruanos habían metido a Ricardo Palma, ¿sí? El escritor de tradiciones peruanas, pero lo habían metido en ese paquete diciendo que era una especie de escritor conservador, y Mariátegui dice no, todo lo contrario.
Aquí hay una visión hacia la historia, pero por el contrario es una visión mucho más de vanguardia. Lo que pasa es que no se ha sabido leer, entonces hay una especie ya de contrapunteo frente a esas historias oficiales. Entonces sigue aquí con esta especie de manifiesto de lo que es Amauta. El primer resultado que los escritores de Amauta nos proponemos obtener es el de acordarnos y conocernos mejor nosotros mismos. El trabajo de la revista nos solidariza más. Al mismo tiempo que atraerá a otros buenos elementos, alejará a algunos fluctuantes y desganados que por ahora coquetean con el vanguardismo, pero que apenas éste les demande un sacrificio se apresurarán a dejarlo. Amauta equilibrará a los hombres de vanguardia, militantes y simpatizantes, hasta separar la paja del grano. Producirá o precipitará un fenómeno de polarización y concentración. Aquí hay mucha resonancia con los manifiestos europeos del surrealismo. Si uno lee a Breton, hay también cierta cercanía, digamos, ¿no?, a los manifiestos surrealistas, pero también a los manifiestos que se están haciendo en América Latina, en Argentina y en otros lados, ¿no? Entonces hay como una, digamos, el manifiesto es eso, dejar sentado, manifestar públicamente una postura, ¿sí?, y hacerla pública. Para presentar Amauta están de más las palabras solemnes. Quiero proscribir desde esta revista la retórica, también aquí hay una postura, ¿no? Me parece absolutamente inútiles los programas. El Perú es un país de rótulos y etiquetas. Hagamos al fin alguna cosa con contenido, vale decir con espíritu. Es decir, a ellos no les va a interesar mucho, aunque sí, vamos a ver el diseño, la forma en sí, sino que va a apuntarle al contenido, que es una visión también que el mismo Croce ha manifestado en su teoría de la estética, ¿no? En términos hegelianos, la obra de arte, Croce dialoga con Adorno, además, la teoría de la escuela de Frankfurt. Para estos